Amigos míos, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Mi nombre es Dani Fertobar y en el día de hoy vamos a hablar de nuestro taladro que reparamos, que la cambiamos de níquel cadmio a pilas, a baterías de litio, que las sacamos de computadores de laptop que estaban en mal estado. Yo les enseñé en el capítulo anterior cómo se reparaban. Y ya lleva 9 meses trabajando, impecable, está súper bueno. Pero hay varios comentarios que indican no, que se necesita BMS, que necesita, no sé, que si no va a explotar, que todos van a morir. Eso es falso, falso, falso. Por eso siempre les digo, amigos, en este canal aprendemos y aprendemos de verdad. Y lo más importante de todo, prueben empíricamente si realmente estamos mintiendo o estamos diciendo la verdad o simplemente las cosas vuelven a su estado normal. Este taladro lleva 9 meses, no le ha explotado a nadie, sigo utilizándolo, lo voy a desarmar para mostrar que no tiene BMS y fíjense, lo único que le hice fue la conexión acá atrás. Así que vamos a empezar, espero que les guste. Ok amigos, partimos por el principio. Lo primero, dijimos que habíamos reparado este taladro y que no necesitaba BMS. Ahí lo van a ver, lo vamos a desarmar. Y lo otro, que lo podíamos cargar con nuestro multicargador. En mi caso me encontré un adaptador que este era de un equipo de transmisión de telefonía. O sea, y es de 1 ampere, 12 volt, corriente continua. Ahí está, a ver si se puede ver, espero que se pueda ver. Creo que no. Bueno, no importa, pero le coloqué 2 pinzas de cocodrilo, una positivo y negativo, lo revisamos con el tester y listo. ¿Qué es lo que había pasado con este taladro? Este taladro era de 9.6 volt y lo subimos como casi a 11 volt porque yo les dije que su motor era tan bueno que iba a trabajar sin ningún problema y lo iba a hacer bien. ¿Ya? ¿Qué es lo que le hicimos? Miren, está livianito, sí, esto está muy liviano gracias al cambio a las baterías de litio que lo vamos a ver ahora. ¿Qué le puse atrás? 2 bananos, uno negativo y uno positivo, que cuando lo hicimos la vez anterior, esto que quedó funcionando no tenía cómo cargarse y yo les dije que la próxima ocasión le iba a mostrar cómo lo iba a cargar. Miren qué fácil, simplemente yo lo dejo conectado, ya lo dejo en el centro para que no pueda arrancarlo. Me conecto con mi super transformador típico que podemos encontrar, igual que un celular, pero en este caso de 12 volt. Ya me conecto al positivo con los cocodrilos acá. Y aquí es donde veo los comentarios de nuestros amigos que dicen: no, con BMS tiene que ser, o si no tu taladro se va a quemar o va a reventar las baterías del litio. Falso, falso, falso. Simplemente amigos es falso, porque si no tenemos ese regulador, simplemente los que vamos a hacer los reguladores vamos a hacer nosotros. ¿Cómo lo ocupo? Simplemente utilizarlo hasta el máximo cuando ya deje de trabajar. Deja de trabajar, es momento de cargar. Y desde ese momento hasta que tengo que cargar, veo cuántas baterías de litio le puse al interior y de cuánto son cada una. Por lo tanto, yo ya tengo el rango de cuánto es el tiempo que le voy a dar de carga. Siempre con nuestro adaptador, en este caso de 1 ampere. 1 ampere hora. Eso es lo que dice, lo dice acá. Ustedes encuentran uno de 800 miliamperes, ya pues 0,8 amperes. Por lo tanto, yo calculo aproximadamente unas 4 a 6 horas para poder utilizarlo. Pero cuando quiero cargarlo bien, como les dije siempre, carguemos bien nuestras baterías de litio para que nos dure un montón. Yo la dejo cargando desde la noche hasta el otro día, unas 12 horas. Y listo, eso es todo.
y no va a pasar nada, no va a reventar, no van a aumentar las temperaturas y vamos a tener nuestro equipo funcionando súper bien. De hecho, está estupendo, funciona súper bien, no tengo nada que quejarme. Quedó mejor que cuando tenía las baterías antiguas. Me van a decir, no te creo. Esto tiene BMS al interior y es por eso que tú estás diciendo lo que dices. ¿Ah? Vamos a verlo. ¿Sí lo puedo abrir con este? Sí, correcto. Lo van a ver en el canal, que yo lo ocupo todos los días, mucho tiempo. Estoy utilizando este taladro, lo vuelvo a cargar, lo vuelvo a utilizar y como ya pueden darse cuenta, vean cuando hice este video, el primero, hace 9 meses. Está exactamente igual. ¿A dónde está el BMS? No hay ninguno, no hay regulador. ¿Por qué? Simplemente porque el regulador soy yo. Yo soy el que mido el tiempo de carga, nada más. Teniendo un celular, pueden utilizar colocándole alarma y listo. No les va a pasar nada. Así que eso, amigos míos, simplemente desde el positivo negativo, del positivo negativo que venía en las puntas, le coloqué 2 cables y estos 2 adaptadores que son 2 bananos que se ocupan para audio o para medición, y le coloqué así de rápido a cargar. Y de hecho ahora lo puedo cargar con el equipo instalado. Así que eso es todo. Le coloco su... Ahí está, los 220 volts. Pasa por mi cargador, como de celular, pero en este caso es de un equipo de transmisión telefónica de 12 volts y ya me está cargando mi taladro ahora con baterías de litio. Así que, amigos, yo les estoy invitando nuevamente a que puedan ver el video anterior, cómo hicimos el cambio. No le colocamos BMS y no le vamos a colocar BMS. Soy súper porfiado. ¿Por qué? Porque me gusta que la gente aprenda de verdad. Y lo que estoy indicando simplemente es que el BMS es en el caso de que ustedes quieran dejarlo horas y horas y horas conectado como un celular y que se corte automático. Yo no necesito que se corte automático. Lo mismo que hice con el compresor, que también les enseñé a hacer un compresor, pero también con un avisador de aumento de presión. Entonces el avisador lo único que va a hacer es abrir la válvula y descargar en caso de que a nosotros se nos pase. Y en este caso no se me va a pasar porque yo simplemente ya estoy acostumbrado a tenerlo cargado 12 y no se me queda desconectado, no se me queda cargado todo el tiempo. Así que nuevamente nosotros somos los controladores y tenemos un equipo para mucho tiempo, mucho tiempo. Espero que les haya gustado. Mi nombre es Dani Fertobar y nos vemos el próximo capítulo. Chao, chao.